Hoy te vi tan solita y tu mirada me dice que no estás bien. Te juré que siempre estaré, que a pesar del tiempo yo te esperaré. Él nunca supo amarte como yo lo sé. Él no conoce cada espacio de tu piel. Sé que no soy perfecto, pero te diré, él no sabe cómo tratar a una mujer. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas. Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy. Cuando tú quieras me llamas. Buenas tardes, bienvenidos a Asesorar Tributarios. En estas oficinas vemos a diarios muchos casos acerca de la declaración de impuestos. Hoy queremos comentarte dos casos especiales en lo que refieren a retención en la fuente para persona natural y persona jurídica. En estas oficinas queremos asesorar a nuestros clientes de manera eficiente y basándonos en la normatividad legal vigente. Acompáñanos en esta aventura. Bienvenidos. Hey, ¿qué más? ¿Qué vas? Cuando tú quieras me llamas. ¿Qué es esto? Un descuento por retención en la fuente. ¿Qué está jodida? Ve, toda esa plata. No, este es un engaño. Yo como que tengo cara de marrano. Vamos a ver qué excusa me va a sacar ese man. Ah, Pedro. Ey, me tenés que explicar esto. ¿Esto qué es? ¿Qué retención en la fuente? No. Yo no entiendo nada de esa vaina. Pero es que esa mucha plata, Pedro. No puede ser. Guajina y original. ¿Qué retención en la fuente? ¿Qué retención en la fuente? Va a internet a ver qué puede encontrar sobre retención en la fuente. Retención en la fuente. Joder, es que estás dejado de retención en la fuente. Saco de retención en la fuente. Asesorar tributario. Tendré que ir a donde estos asesores a ver si me explican en qué consiste la retención en la fuente. Cuando tú quieras me llamas. Cuando tú quieras me llamas. ¿Qué más, Lucho? Buenos días. ¿Qué más, Henry? Buenos días. ¿Qué hay para hoy? Bueno, ¿qué hay para hoy? ¿Me puedes explicar, primero que todo, qué significa eso? Ajá, pero ¿qué es esto? ¿Qué No sé. es? Buena pregunta, ¿qué es? ¿No te estás dando cuenta que es una notificación de una sanción por incumplimiento al no presentar la retención en la fuente? Pero eso nadie lo paga. Tú sabes que eso, ¿sabes cómo funciona ese país? Que eso nadie lo paga. Oye, ¿tú te estás dando cuenta de lo que me estás diciendo? Si quedamos que tú el mes pasado ibas a pagar eso, a presentarlo ante el banco y a pagarlo. Eso no pasa nada. Eso pues la suave. Ahora, ¿qué hiciste tú con el cheque que yo te di para que fueras a presentar el impuesto y a pagarlo? Eso está ahí en la cuenta. Yo nunca lo saqué. Ah, o sea, el dinero está ahí y nos estamos quedando como unos ladrones porque nos estamos quedando con plata del Estado. Esa plática no la cogemos nosotros. Cógela suave. No, que no. No. Nos podemos meter en un problema muy grave por eso. Léelo. La sanción es mucho dinero. Y por evadirlo, o sea, no nos podemos quedar con esa plata. Nos va a salir peor quedarnos con ese dinero porque tenemos que pagar mucho más. Oye, un poco de plata, ¿ah? Sí, mucha plata. Más de lo que teníamos que presentar. Ajá, ¿y qué podemos hacer? No sé, ¿tú qué solución me propones? Ya que tuviste la brillante idea de quedarte con ese dinero, de no presentar el impuesto, dame una solución, proponla.
Ajá, pero bueno, busquemos a alguien que nos ayude o que no tengamos que pagar eso porque, ¿cómo vamos a hacer? No, pero que tú también eres la mata del descaro. ¿Cómo vas a decir que no vamos a pagar eso? Claro que hay que pagarlo. ¿Cómo que no? ¿Acaso nosotros somos que unos vándalos, unos bandidos que nos vamos a quedar con esa plata? Los contadores hacen su tramullo ahí y eso no se paga, o se paga nada más un poquito de plata. No. Eso es mucha plata, mira. Yo no sé con qué contador tratas tú, pero nuestra empresa es una empresa seria. Y no somos ningunos evasores de impuestos, no somos ningunos bandidos, no nos quedamos con plata que no es nuestra. Aquí lo que yo propongo es buscar una asesoría, un especialistas, no sé, en temas tributarios que nos ayuden a salir de esta chicharrón, porque esto es delicado, delicadísimo. Entre más pasa el tiempo, mayor van a quedar los intereses. ¿Y esto cuándo se vence o cómo es esto? No, o sea, vamos está próximo a vencerse. Vamos a buscar hay que actuar ya. Vamos a buscar entonces a estos muchachos que la vez pasada nos asesoraron y les preguntamos porque, toca salir del chicharrón. ¿Cómo que se llama este señor Grimaldo? Sí, Grimaldo, el doctor Eduardo, algo. No sé, tú tienes el contacto de él en tu teléfono. Tú eres el que tratabas con él. Yo lo tengo. Bueno, llámalo, pero que te vea. No te voy a dejar esperar pero ya. Cálmate, coge la suave ahí. No, Henry, llámalo, pero lo llamas ya. Ya, porque hay que actuar, pero es ahora mismo. Coge la suave. Listo, Eduardo. Mañana nos vemos entonces. Bueno, chao. Cuéntame. Bueno, listo, Luis, ya lo acabo de llamar. Me dice que mañana podemos ir a eso de las 10, que él está desocupado y nos atiende y nos asesora sobre el inconveniente que para poder manejar la situación. Bueno, espero que podamos dar una situación definitiva a esto, porque ya ni un día más podemos demorar con este chicharrón. Mañana solucionamos. Mañana. Bueno, eso. ¿Y a qué hora te dijo que podía atendernos? Como a las 10 de la mañana, entonces mañana temprano allá donde él. Bueno, mañana puntuales allá en las oficinas de ellos. Bueno, listo. Cuando tú quieras me llamas. Cuando tú quieras me llamas. Tú me llamas. Señorita. Hola. Buenas tardes. ¿Se encuentra el doctor Luis? ¿Cómo? Disculpe. El doctor Luis. Sí, ¿tiene cita o...? Sí, tengo una asesoría tributaria con él. Ok, déjeme y verifico y veo. Aló. Hola, ¿cómo vas? Sí. Ah, sí, claro. Sí, dile que siga. Ok, gracias. Que si le das 5 minutos, él lo atiende. Muchísimas gracias. Ok, listo. Cuando tú quieras me llamas. Tú me llamas. Soy el que te dio amor y el que te roba. Jesús. Buenas tardes, Luis. Mucho gusto, ¿cómo te ha ido? Bien. Siéntate. Gracias. Me alegro mucho. ¿Te provoca tinto, agua? No, gracias. Ah, bueno, listo. Cuéntame, Jesús, ¿qué te trae por acá? Mira, Luis, mi situación es esta. Resulta que hice un negocio con un amigo y me hice un descuento de un platal, como tú puedes ver ahí, y que me hice una retención en la fuente. Ok. Esa jodida. Claro que sí, no te preocupes. Cuéntame un poquito, ¿qué te dedicas tú? Yo soy comerciante, yo vendo artesanía. Ah, ok, bacano. Mira, Jesús, te comento. Me imagino que tienes un dolor de cabeza creyendo que te robaron esa plata. Eso es lo que yo estoy pensando, que me robaron. Es mucha plata. No te preocupes, mira. Te lo voy a explicar de pronto de una forma más sencilla para que tú puedas comprender. En este caso, la retención en la fuente, como tú eres persona natural, no es nada más que un descuento que te hacen por la actividad comercial que tú estés realizando. Digamos, a nivel de impuestos, sabes que este gobierno se inventa cualquier, digamos, excusa o en cualquier actividad que uno haga para poderle sacar el dinero. Entonces, en este caso, tú hiciste una transacción comercial y por ley, digamos, en este caso te aplicaron la retención en la fuente. No es que te estén robando. ¿Sí me hago entender? No te entiendo, Luis. No jodas todo. ¿Cómo? No te entiendo. Bueno, mira. No sé, la verdad, no sé. Vamos a hacerlo de esta forma. Te voy a explicar sencillamente en qué consiste la retención en la fuente como para que puedas tener una idea más clara. ¿Listo?
Hablemos un poco de retención en la fuente, su definición y origen. Es un mecanismo para recaudar impuestos anticipadamente. El efecto sobre los impuestos es que en el momento en que se declara, estos valores podrán ser deducidos del valor total del impuesto para las personas no declarantes. La retención en la fuente será el impuesto. Se genera por diversas actividades que la ley cataloga como generadoras de impuestos. La retención en la fuente tiene su origen hacia el año 1961, cuando mediante el decreto 1651 de este año se dio la potestad al gobierno de establecer la retención en la fuente para el impuesto de renta, como un mecanismo de recaudo del impuesto a los inversionistas extranjeros que no tenían residencia en el país, por concepto de dividendos. Posterior a esto y de forma gradual se fue adaptando la figura de retención en la fuente a otros impuestos con el objetivo de obtener anticipadamente el recaudo de los mismos. Los impuestos para los cuales se utiliza esa figura en Colombia son impuesto de renta, impuesto de ganancias ocasionales, impuesto de industria y comercio, impuesto sobre las ventas. La retención en la fuente de renta consiste en recaudar el impuesto en el momento en el que el sujeto pasivo se beneficiará con su ingreso, siempre que el concepto del ingreso se encuentre por disposición legal sujeto a retención. El sujeto pasivo podrá descontar las retenciones que se le hayan realizado durante el año gravable de la declaración del impuesto, al cual correspondan las retenciones. Entonces, si ves estos puntos, ya, yo lo que hice fue de pronto resaltarte estos puntos para que tú vayas atendiendo poco a poco cómo es el proceso. Obviamente es primera vez que a ti te realizan la retención, o sea, como te digo, tú puedes creer que te está robando, pero es que ya es un proceso, digamos, por ley que te toca hacerlo. Entonces, cada vez que tú realices una transacción o cada vez que realices una venta por el valor que te están estipulando, pues te van a aplicar retención, ya para que de pronto lo tengas claro. Ahora te pregunto, ¿tú en tu micronegocio tienes alguien que te apoye con la parte contable o...? Bueno, Luis, lo que pasa es que yo soy nuevo en este negocio y no sé si usted me podría ayudar asesorándome porque yo quiero formalizar mi negocio y no sé, por eso vine acá para ver si usted me ayuda. Claro que sí, mira, pues igual te agradezco por haberte acercado con nosotros. De pronto, ¿cómo te enteraste de nosotros? Cuéntame un poquito. Buscando en internet y vi el aviso y me pareció importante que yo estuviera acá para que usted me ayude y... Claro que sí, mira, nosotros Asesorar Tributario lo que ofrecemos es darte un acompañamiento permanente dentro de todo tu proceso, porque sabemos que hay personas que están empezando la parte comercial, están haciendo ventas y pues no saben como tal, digamos, si están obligados o que le hagan una retención. Entonces nosotros ofrecemos el servicio de asesoría complementaria para que también tú puedas crecer en tu negocio y sepas cómo te va a tocar, digamos, en todo este mundo comercial, ¿listo? Entonces, no sé si de pronto tienes alguna otra inquietud que quieras realizar, ¿te quedó todo claro? ¿Qué paso tengo que seguir para, no sé, algún certificado, un formulario? Claro que sí, el formulario 350 que te estaba comentando. Igual yo te acompaño en todo ese proceso para que sepas, digamos, cada cuánto, digamos, puedes solicitarlo o cómo te aplicaría en este caso la retención. ¿Listo? Yo creo que esa era mi duda y muchas gracias, Luis. Con mucho gusto, Jesús, para servirte. Ven y te acompaño. Que te vaya muy bien, Jesús. Gracias. Hasta luego. Chao.
¿Quiénes son agentes retenedores? Como mencionamos en líneas anteriores, el propósito de la retención en la fuente es el recaudo del impuesto dentro del mismo ejercicio gravable en que se cause. En este contexto que aparece la figura del agente de retención, quien debe practicar la retención y revisar si al que se le va a realizar el pago o abono en cuenta por el bien o servicio es sujeto pasivo del impuesto o si el concepto a pagar o a abonar se encuentra sujeto a retención. De esa forma, el artículo 368 del Estatuto Tributario señala quiénes son agentes de retención a título de renta. Asimismo, el artículo 368-1 del Estatuto Tributario establece que deberán efectuar retención quienes lleven a cabo la distribución de ingresos de los fondos de inversión, de los fondos de valores y o fondos comunes. También es necesario recordar que actuarán como agentes retenedores a título de renta las personas naturales comerciantes que el año inmediatamente anterior tuvieran un patrimonio bruto o unos ingresos brutos superiores a 30.000 VT, equivalentes a 892.590.000 pesos y 955.770.000 por el año gravable 2016 y 2017 respectivamente. Por otra parte, el artículo 369 del Estatuto Tributario contempla las situaciones en que no se debe practicar retención. Respecto al IVA, el artículo 437-2 del Estatuto Tributario señala quiénes deben actuar como agentes de retención en este impuesto. Sobre el tema, es válido tener en cuenta que el numeral 4 de este artículo fue derogado por el artículo 376 de la Ley de Reforma Tributaria Estructural 1819 del 2016, y por lo tanto los responsables del régimen común que adquieran bienes o servicios a partir del 1 de enero del 2017 de personas que pertenezcan al régimen simplificado ya no están obligados a efectuar retenciones en este tipo de situaciones. En otras palabras, no volverán a retener IVA teórico. Bueno, ¿y qué de las obligaciones del agente retenedor? Las obligaciones del agente retenedor, entre estas están practicar la retención en la fuente, presentar la declaración mensual, efectuar el pago de las retenciones en bancos u otras entidades autorizadas por el gobierno, expedir certificados a quienes se les practicó la retención, constituir y conservar pruebas por un término no inferior a 5 años, y suministrar la información que soliciten las autoridades fiscales. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te llamo. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Luis? Bien, gracias. Hola, Bien, Henry, ¿cómo te va? Adelante, Bien. siéntese. Muchas gracias. Días, bienvenidos. Qué bueno que nos visitan por acá en la oficina. Tenemos rato de no venir por acá. ¿Qué les podemos colaborar? ¿Qué Bueno. tienen de nuevo? Mire, doctor, esto nos llegó esta semana y como usted se puede dar cuenta es una notificación por una sanción, nos la envió la DIAN porque dice pues que no presentamos la retención en la fuente en el periodo que correspondía. Mi compañero Él le está dando mucho color a esa vaina. Oye, pero ¿cómo me vas a decir que le estamos dando mucho color? Tenía que presentarla el mes pasado y pues teníamos el formulario ya diligenciado y el cheque, pero este señor se quedó callado, no fue al banco, no pagó nada y ahora estamos metidos ahí en ese lío porque nos están cobrando más plata de la que teníamos que pagar y no, la empresa está perjudicándose. Entonces queríamos saber su firma cómo nos puede ayudar asesorándonos a ver qué vías de solución podemos darle a este problema. Hombre, que esta vez que vienen con este tema, sí le doy un poco de razón a Luis, Henry. ¿Cómo así que no vas a presentar? Tú sabes que eso es delicado. Pero si eso todo el mundo lo hace, que no lo pagan y no pasa Pero nada. ustedes son una compañía seria, una compañía que ya Eso tiene tiempo en el mercado y ustedes tienen que cumplir con lo que dice el Estado, ¿no? Eso le decía yo, o sea, yo ni siquiera sabía, apenas me doy por enterado esta semana y yo sorpresa, ahora pues estamos figurando como unos bandidos, nos estamos robando la plata y peor, o sea, la plata está ahí, no la estamos utilizando para nada y al fin el que se destinó pues no
Bueno, pero aquí lo importante es de que están viniendo ahora y pues se puede solucionar. El asunto es de que como la extemporaneidad no la están haciendo voluntariamente, sino que ya les llegó un emplazamiento para declarar, entonces ahora la sanción es mucho más alta. Entonces, Jesús, ¿cómo te parece el tema? Está complicado, compañero. Dígame, señorita. Buenas tardes. Bueno, Doctor Grimaldi, quería saber si le hago la reservación para el restaurante. ¿Va a almorzar? ¿Va a salir a almorzar? Sí, voy a salir. Ok, ¿y el de siempre? Sí, el de siempre. Bueno, yo... hablamos. Gracias, señorita. Listo. Henry, señor Henry, ¿usted sabe cuáles son las obligaciones de ustedes en cuestión de retención en la fuente? O sea, yo sé que se tiene que declarar, pero no tengo un concepto de pronto tan... Bueno, mira. Y ahora que se presentó este problema, ya ahí sí me gustaría que de pronto... ¿te le gustaría? hagan. Pero tienen que tener en claro algo, que primero ustedes tienen que practicar la retención en la fuente, tienen que presentar una declaración mensual, tienen que efectuar el pago de retenciones en bancos u otras entidades autorizadas por el gobierno, ¿cierto? Aparte tienen que pedir los certificados a las personas y suministrar la información pues, que soliciten las autoridades legales. Ustedes tienen obligaciones como empresa, no se pueden deslindar de ellas así como así, porque eso le acarrea sanciones, como está diciendo mi compañero. Si un contribuyente, ¿sí? Tiene la obligación de efectuar la retención en la fuente y no la hace, ¿a qué sanciones se expone? Pues entonces los agentes de retención, sean personas naturales o jurídicas, si debieron practicar una retención en la fuente y no lo hacen, pues van a tener que esperar hasta que la DIAN les audite esa declaración de retención en la fuente, y resulta que es que las declaraciones de retenciones en la fuente quedan en firme solo en el mismo momento en que quede en firme la declaración de renta del año al que pertenece esa declaración de retención en la fuente. Eso lo dice el artículo 705-1. Tiene una declaración de retención del periodo julio del 2017 que se venció en agosto del 2017. Esa declaración de retención de julio del 2017, ¿cuándo va a quedar en firme? Va a quedar en firme solo cuando quede firme la declaración de renta del año grabable 2017. Es lo que dice el artículo 705-1. Entonces a veces son demasiado tiempo el que uno tiene que esperar para que quede en firme una declaración mensual de retención en la fuente. Entonces, si no practicó la retención en la fuente, pues lo que va... Y para no tener que esperar que esa declaración la termine auditando y le digan que le faltó practicar retención en la fuente a tal pago, pues entonces ya le toca a la gente de retención pues ir a corregir esa declaración de retención en la fuente, ¿cierto? Porque tiene que responder por la retención en la fuente que no practicó. Y el agente de retención en todo caso tiene la facultad de perseguir al que se llevó el dinero y que se lo llevó sin retención en la fuente. El agente de retención tiene la posibilidad de ir y reclamarle a lo que era el sujeto pasivo, al beneficiario del pago, tiene la oportunidad de reclamarle la retención que no se le descontó oportunamente. Todo eso lo dice el artículo 370 del Estatuto Tributario. El problema es que ese al que le practicarían una retención ya en forma extemporánea ya haya presentado su declaración de renta y ya no se pueda corregir esa declaración de renta. Pero entonces, por eso es que los que están sujetos a retención, los que reciben los pagos, tienen que estar pendientes también de que mejor les hagan oportunamente la retención para que luego no haya que estar entregando los dineros de una retención que no les hicieron oportunamente y luego ya no podrían llevar esa retención a su declaración de renta, entonces se complican más las cosas. Si por error se diligenció mal el formulario 350, retención en la fuente, ¿se debe pagar algún tipo de sanción? Aquí no nos están diciendo qué clase de error fue el que cometieron en el formulario 350. Vamos a tener que asumir, por ejemplo, que lo presentaron sin incluir todas las retenciones o autorretenciones del mes que debían haber declarado. Entonces, presentaron un formulario 350, me lo voy a imaginar, con un total de retenciones y autorretenciones por 1.000.000 de pesos y en realidad tenían que haber declarado 1.200.000 pesos. Pues entonces, si ese fue el error, hay que hacerle una corrección a la declaración de retención en la fuente, y la corrección implicaría que usted va a hacer una corrección con un mayor valor a pagar en comparación con la declaración ya presentada. Si se aumenta inmediatamente el valor a pagar, pues nace la sanción de corrección, la cual se calcularía con el 10% de ese mayor valor a pagar. Ahora, si tienen que algún día
calcular la sanción de corrección que está mencionada en el artículo 644 del Estatuto Tributario, tengan muy presente que ese artículo 644 fue modificado con el artículo 285 de la ley 1819 y nos están dando una gabela muy interesante. Si usted va a hacer la corrección y la corrección la va a hacer antes del vencimiento del plazo para declarar, entonces no tiene que liquidar la sanción de corrección. Pero si la corrección la va a hacer después del vencimiento del plazo para declarar, entonces ahí sí tiene que liquidar la sanción de corrección, que es el 10% del mayor valor a pagar. Entonces eso es un cambio muy ventajoso porque le sirve, por ejemplo, a un contribuyente que madruga unos 3 o 4 días antes a presentar su declaración tributaria, la presenta con un error, se puede dar cuenta dentro de los otros 2 o 3 días que le faltaban para la fecha del vencimiento y hace la corrección dentro de esos 2 o 3 días. Y esa corrección no origina la sanción del artículo 644. Eso era algo que no sucedía hasta el 2016, porque en el año hasta el año 2016, si usted madrugaba y presentaba la declaración unos 2 o 3 días antes, y al día siguiente, a pesar de que no se había vencido el plazo para declarar, decidía hacerle una corrección, inmediatamente la corrección lo hacía acreedor a tener que pagar el 10% del mayor valor a pagar. Entonces ahora, a los contribuyentes que madrugan y que detectan a tiempo posteriormente sus errores antes de que se venza los plazos para presentación de la declaración, pueden hacer las correcciones sin tener que liquidar la sanción de corrección. Ahora, si de pronto el error que cometieron en esta declaración de retención en la fuente fue que declararon de más, declararon 1 millón y tenían que haber declarado ahora 900.000 pesos, o sea que declararon de más, pues hacer la corrección de la declaración de retención en la fuente para disminuir el valor a pagar implica tener que cumplir con el procedimiento tributario que está en el artículo 589 del Estatuto Tributario, que es un artículo que clásicamente lo llamábamos proyecto de corrección, que hay que presentar un proyecto de corrección y esperar a que la DIAN se pronuncie dentro de los 6 meses, y si la DIAN y que era un proyecto de corrección que siempre se tenía que presentar en papel porque virtualmente no se dejaba presentar virtualmente, y esperar a que la DIAN se pronunciara 6 meses. Todo eso cambió ahora con la ley 1819, porque sucede que ese artículo 589 del Estatuto Tributario fue modificado con el artículo 274 del Estatuto Tributario, y dice primero que si usted quiere hacer una corrección que va a disminuir el valor a pagar o aumentar el saldo a favor en comparación con la declaración anterior, esa corrección ya no hay que presentársela en papel a la DIAN, sino que hay que presentarlas también virtualmente, aunque hay un parágrafo que dice que tenemos que darle 1 año de plazo a la DIAN para que la DIAN permita que ese tipo de correcciones también se puedan hacer virtualmente por el MISCA. Mientras tanto, pues sí tocará hacerlo en papel. Sin embargo, ya no aparece tampoco la instrucción de que usted tiene que esperar a que pasen 6 meses y que la DIAN se pronuncie. No, se presenta la corrección y sin necesidad de que pasen 6 meses, pues ya se entiende aceptada la corrección automáticamente por la DIAN. Entonces, eso es lo que tocaría hacer si el caso fue en que declararon de más y necesitan hacer una corrección para disminuir el valor a pagar, seguir la instrucción del artículo 589 del Estatuto Tributario, y si ustedes disminuyen el valor a pagar, pero la declaración inicial ya la habían presentado con pago total, pues entonces el pago que hicieron en exceso, lo tienen que solicitar a la DIAN que se los devuelva a través del trámite que se llama solicitud de devolución de pagos en exceso, que implica llenar unos formularios especiales y radicarlos en la DIAN. A decir que eso lo hace todo el mundo y que además que nadie se va a dar cuenta, o sea, mira, nadie se va a dar cuenta, mira, ya no llegó ese papel ahí, ahora estamos enyardados, mejor dicho, pero hasta el cuello totalmente. Henry, ¿qué te pasó ahí? No, yo pensé que, yo veo que eso lo hace todo el mundo. Disculpe, ¿se le ofrece algo? Agua, sí, agua por favor. No, yo pensé y ahora de tanto pensar ya estamos, vea, no sé, Eduardo. Bueno, ¿cuál sería la mejor solución o la forma de salir del lío? ¿Hay alguna forma de negociar con la DIAN? No sé, algún conducto, un medio. De pronto que eso no salga tan caro como dice ahí, un poquito más, señorita, que se pueda pagar menos. Gracias. Listo. Henry, yo te debo. Bueno, hasta luego, señorita. Hasta luego. Bueno. Oye, pero definitivamente las cosas aquí. Henry, te veo como que no sé qué te está pasando, porque, o sea, con el estado de eso no estás ahorrando nada. O sea, prácticamente aquí tú estás evadiendo y las cosas no son así. Yo creo de que tú deberías
hacer las cosas como lo dice la ley. No te pongas a inventar nada, porque con el Estado no se puede inventar. Aquí lo que te va a acarrear son dineros más altos que pagar posteriormente. Mira lo que está pasando, ahora tienes que pagar una temporalidad, y así como te pasa con esto ahora, esa práctica la vas a estar tomando todo el tiempo y las sumas van a ser mayores en un futuro. Entonces yo diría que ustedes traten de hacer las cosas de una forma legal, como lo manda la ley, y así no tienen que estar escondiéndose ni estar pagando de más. Eso les afecta a ustedes el flujo de caja. Mira, Ahora tú mismo, desangrando a la empresa, tras que las ventas no van bien, No, van o sea, a terminar ya si ya se emitió el cheque y ya se liquidó, cuchillar la empresa. ya se liquidó el impuesto, páguelo a tiempo. Eso es lo que deben hacer. Bueno, Pues- ahí sí yo pensé que las cosas de pronto eran diferentes ya. Y toca asumir. No, Claro. los invitamos a eso, a que tengan ese compromiso, no solamente pues, con su empresa, con su organización, sino con el Estado también. Sus impuestos están creando una mejor sociedad. Y si no le hacen, obviamente saben a qué atenerse. No hay para dónde ir, no hay opción. La opción viable es presentar y pagar. Es correcto. Claro. Así es. Y el procedimiento ahora para No se preocupen, que de eso nos encargamos nosotros. Para eso estamos aquí, para asesorarlos. Entonces, ahora que terminemos la reunión, nosotros hacemos un feedback de lo que hablamos en la reunión, Jesús, y que la compañía pueda solucionar esto lo más pronto posible, o sea, hacerlo ya. Claro. No se preocupen que vamos a estar aquí para asesorarlos, para llevarlos por el mejor camino. Y qué bueno que hayas cambiado de parecer. Le agradecemos de verdad que sí. Y no sé, nos estás contactando y nos cuentas cómo va el asunto, porque la verdad es que me preocupa. Sí, ya Eso lo me dejamos todo preocupa, en me manos de preocupa. ustedes entonces. Ya no se preocupe, que está en manos de nosotros, Jesús. Nosotros solucionamos esto inmediatamente. Denle su información a nuestra secretaria, Linda, sus contactos, para estar comunicándonos con ustedes. ¿Vale? Bueno. Linda, cuénteme qué necesita. Doctor, es que voy a salir a almorzar, pero quería dejarle su puntico como siempre. Entonces, Atenta a la secretaria. Qué atenta. Sí, súper atenta. Linda. Ella con Ella nosotros. se llama Linda. salgo a almorzar, entonces quedamos así. Ah, bueno, Linda, está bien. Y bueno, Disfrute su nos vemos en la almuerzo, tarde. Linda. Está bien. Eso, me espero. Bueno, pues, hasta Bueno. luego, Linda. Y lo vas a dejar ir sola, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego. Ay. ¿Vas a ir sola? Sí, obvio. Ah, ok. Ah, bueno. Hasta luego. Bueno, hasta luego, Linda. Hasta luego. Bien. Me dejan sus datos, por favor, me lo escriben en una hojita y me lo dejan en la oficina, que yo los paso cuando regrese. Oye, Dale. chao. Chao, Linda. Bueno, entonces, Te veo bien, te veo bien. Bueno, bueno, placer. nos dejamos entonces. Bueno, señores. Gracias por. Muchas gracias por Feliz tarde. Feliz tarde, que estén muy bien. Bueno, Ven y les abro la puerta para aquí. Muchas gracias. Cuando tú quieras me llamas. La autorretención es la figura que consiste en que el mismo sujeto pasivo de la retención en la fuente, o sea, el vendedor del producto o servicio, es quien se practica la respectiva retención. No retienen, sino que se autorretiene. Recordemos que la retención en la fuente es un mecanismo de recaudo anticipado de un impuesto. La retención en la fuente la practica la persona que hace el pago, el comprador del producto o servicio, quien es conocido como agente de retención, y consiste en retenerle al vendedor parte del valor facturado a título de un impuesto determinado. En la figura de la autorretención no es el agente de retención quien practica la retención, sino el mismo sujeto pasivo de retención. Es el mismo vendedor quien debe proceder a retenerse el valor correspondiente, declararlo y pagarlo en la declaración mensual de retención en la fuente. ¿Quiénes son autorretenedores? Son autorretenedores los contribuyentes que hayan sido autorizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como tales. Por lo general, por sus características, los grandes contribuyentes son autorretenedores, aunque no necesariamente, puesto que puede ser que algunas empresas catalogadas como grandes contribuyentes no sean autorretenedores, y algunas empresas no catalogadas como grandes contribuyentes sí lo sean. En todo caso, le corresponde a cada contribuyente catalogado como autorretenedor especificar en las facturas que emita su calidad de autorretenedor. Cuando tú quieras me llamas.
¿Cómo te parece, Jesús? Qué chicharrón, ¿eh? Y mira, una empresa tan grande, tan ordenada, tan organizada. Y que no tengas el compromiso de declarar. O sea, mejor dicho, definitivamente yo no comprendo una compañía tan grande como la de ellos y vienen evadiendo una mínima cantidad de plata. Pero yo a Luis lo vi bien, lo vi como aterrizado. Sí, el que O sea, está... el que está así como que quiere tomar el camino del bandido es Henry. Henry, sí. Pero yo no sé porque si Henry ha sido siempre una persona enmarcada a las cosas. ¿Será que el tiempo, la plata lo ha cambiado o qué? Puede ser, pero aquí estamos nosotros para asesorarlo de la mejor manera y ya... Menos mal que acudieron a nosotros, que nosotros Sí. tratamos de marcar las cosas. Y a tiempo, tiempo. Pero ven acá, te veo bien entonces, con Linda. Pues ¿Por qué no, la invitaste? pues no, Bueno, yo creo la que ella, sola. ella es como atenta. Ajá. De pronto las cosas no son lo que parecen, pero esas intervenciones no estuvieron bien, tenemos que hablar con ella. Pero te así estaba como- haciendo sombra. Cuando tú quieras me llamas. Muy buenas noches. En esta oportunidad hemos invitado a Yeraida Flores, quien es contadora pública egresada de la Universidad Libre y con conocimientos en tributaria. Actualmente lleva varias asesorías contables y pues la hemos invitado para que nos aclare las dudas respecto al tema de retención en la fuente. Espero que esta entrevista sea de su mayor agrado y se puedan aclarar todas las dudas aquí prestas. Muy buenas noches, Yeraida, pues te damos la más cordial bienvenida y pues agradecerte la verdad por regalarnos este espacio y pues la idea es que le pueda quedar claro a todos nuestros compañeros, digamos con palabras más coloquiales, en qué consiste el proceso de retención en la fuente. Gracias a ti, Luis, por permitirme este espacio para poder ayudarles a aclarar este tema en particular. Gracias. Bueno, cuéntanos un poquito, Yeraida, en sí como tal, qué es el proceso de retención en la fuente para personas naturales y para personas jurídicas. Partamos del hecho de que la retención en la fuente no es un impuesto determinado, es un mecanismo anticipado de recaudo del impuesto del IVA, de la declaración de renta y del comercio. Partiendo de ese tema, toda persona que genera un ingreso por una venta o por una prestación de servicio tiene la obligación de generar un anticipo de ese valor, en este caso llamado retención en la fuente, por ese servicio, por ese ingreso que generó. Estos dineros pues son canalizados por medio de un agente retenedor, el cual se basa en unas tablas que anualmente son actualizadas y que especifican las tarifas y las bases para realizarle a cada persona dependiendo de lo que está ofreciendo o del servicio que está prestando. Ok, perfecto. Cuéntanos un poquito, Yeraida, cómo el proceso de retención en la fuente, de pronto por servicio, por comisiones, por honorarios. Ok, bueno, hay que tener claro que servicios y honorarios pueden generar una confusión porque puede ser parecida el objeto, pero tenemos que tener en cuenta que cuando se hacen retención por servicio son por servicios donde la parte intelectual no es lo fundamental, sino es más mecánico. En cambio, cuando se realizan retenciones por honorario es porque la parte intelectual es la primordial, donde se ejerce el desarrollo de ese intelecto más que cualquier acción o cualquier proceso para prestar el servicio a la persona que pues contrató. Entonces por ahí es la diferencia entre servicio y honorario, y que obviamente las tarifas son diferentes, bastante significativas entre una y otra. Ok, perfecto. ¿Y la retención por comisiones? ¿A qué de pronto haría referencia? La retención por comisión principalmente va dirigida a las comisiones por venta. La comisión es un ingreso gravable en la declaración de renta y es por esto que al momento de generarse un ingreso por comisión, la persona que cancela esa comisión debe hacer la retención. Ok. Yeraida, ¿qué pasaría si una persona no
o más bien, ¿cuáles serán las sanciones a una persona natural o persona jurídica que no realice retención en la fuente? ¿Cuáles podrían ser esas sanciones? Y la retención en la fuente es ya lo dijimos, es un mecanismo anticipado que se tiene que presentar mensualmente. Se debe presentar y cancelar el mismo día del vencimiento. No puedo presentar hoy y cancelar mañana porque ya la retención se me daría como no presentada. Ahí me estaría generando sanción por no presentación, así se hayan presentado, por así decirlo. Entonces, si mi obligación como agente retenedor es realizar la retención y no la realizo, a mí me corresponde asumir esa retención. Me tocaría hacer yo misma la retención, cancelarla en mi declaración y pues asumir esa omisión. Ok, perfecto. Digamos que los costos aquí o el valor, pues como puede ser poquito, podría ser elevado, dependiendo, digamos, del monto que se retuvo o cómo es el mecanismo. ¿Para asumir? Sí, para asumir. Ok. No, depende exactamente del servicio que te prestaron o de la venta que te realizaron por el porcentaje que corresponde. Si es una compra, si es muy elevada, pues el porcentaje de compra es un 2.5, pero si es un servicio y es alto, es un 4% que tienes que aplicarle. Entonces eso ya depende de lo que dejaste de omitir la retención y debes de cancelarla. Ahora hay que aclarar que las sanciones por la no presentación del impuesto mensual, de la presentación de la retención en la fuente mensual, también varía dependiendo del valor a pagar mensual. Lo mínimo sería una sanción de 10 VT. La VT corresponde al valor que esté en el año y pues ahí sí tocaría calcular, es lo mínimo. Ya subiría, se incrementaría dependiendo del valor a cancelar porque sería una sanción por extemporaneidad y según el estatuto tributario tiene un porcentaje por cada día que pase o por cada periodo que pase. Ok, perfecto. Bueno, y la última pregunta que te iba a hacer, pues creo que en parte me la contestaste. ¿Cada cuánto normalmente se debe presentar retención en la fuente? Se presenta cuando se han realizado estas operaciones. Si durante el mes grabable realicé retenciones a cualquier persona o de diferentes conceptos, inmediatamente el mes siguiente me toca presentar y cancelar. Ok, digamos que dependiendo el movimiento que se tenga durante ese periodo. Sí, claro, si no tuve ninguna retención no presento nada. Ok, perfecto. Si retuve, inmediatamente ese dinero tengo que entregárselo a la DIAN porque soy una vía entre el sujeto y la DIAN para poder hacerle llegar esos dineros. Ok, Yeraida, quiero hacerte otras preguntitas. De pronto, una persona que no conoce cómo es este proceso de retención en la fuente, pues más que todo puede ocurrir en el caso de persona natural. ¿Cómo haría él? Y de pronto hace un proceso hizo una compra y de pronto cuando va a ver los extractos le sale que no recibe el valor que le está esperando y obviamente se da cuenta que es por un proceso de retención. Él cómo puede asesorarse, cómo podría él aplicar, aclarar esta duda con respecto a la retención que le aplicaron. Okay. Todas las empresas deben certificar la retención que han realizado. Las certificaciones por lo general se emiten el año siguiente. Los primeros meses de cada año siguiente pues emitimos las certificaciones de todas las retenciones que practicamos durante todo el año. De pronto tenemos proveedores que las realizamos compras consecutivamente, pues hacemos un solo certificado por todo eso, o como puede presentarse que solamente hice una compra y solamente emití un certificado. Es de parte y parte, de pronto estar pendiente nosotros por emitir y la persona que fue objeto de la retención de estar pendiente y solicitar el certificado, ya que con ese certificado es como su soporte para la declaración de renta para poder descontarse ese valor que le retuvieron en su presentación.
Yeraida, cuéntanos también un poquito respecto al formulario 350 de diligenciamiento de la retención en la fuente. ¿Es muy complicado diligenciarlo? ¿Dónde se acerca, digamos, una empresa o una persona natural para solicitarlo? O de pronto, coméntanos un poquito los datos importantes que se deben tener en cuenta al momento de diligenciar esto. El formulario 350 en estos momentos es digital. Todo se encuentra por el portal de la DIAN. Quien tenga la obligación de presentar declaración en la renta, retención en la fuente, es porque cuenta con una firma digital y cuenta con una sucursal en la página de la DIAN. El formulario es sencillo, el formulario fue actualizado en base a la última reforma que hubo. Tener en cuenta solamente colocar la base que generó la retención y que estos valores coincidan en la casilla que corresponde. Nuevo, se tiene en cuenta la autorretención. La autorretención anteriormente la manejábamos como el CRE. El porcentaje que teníamos en ese momento era basado en los ingresos que la empresa generaba. En estos momentos, después de la reforma, este impuesto desapareció y la retención en la fuente, y se incluyó ese aporte o ese anticipo en un ítem donde nosotros, en base a las compras que realizamos, ya no en los ingresos sino en las compras que realizamos, y dependiendo de la actividad que nos corresponde, pues tenemos un porcentaje establecido. Entonces, en el formulario, pues este nuevo agregado que le incluyeron, colocamos la base de las compras que realizamos, escogemos la actividad que ejercemos y automáticamente eso nos liquida. Es lo nuevo que, pues, el nuevo cambio que hay en el formulario de retención. Ya después que coincida con los valores que ya nosotros hemos anteriormente cuadrado en nuestros soportes, pues normal se firma digitalmente con la firma electrónica y se genera el recibo para cancelar. Ok, perfecto, Yeraida. Y ya como por último, para terminar, ¿qué nos puedes o cuáles son esos tips que nos puedes recomendar, sea que apliquen para persona natural o sea que apliquen para persona jurídica, de pronto a tener en cuenta cuando estamos en el proceso de retención en la fuente? Ok, bueno, de manera, por experiencia, pues diría que el tema principal es la socialización de la retención con las personas naturales cuando lo solicitamos para un servicio. Muchas de esas personas ignoran el tema y pues ellos están esperando que al momento de terminar su servicio la retribución sea completa, y no se ha tenido en cuenta el detalle de decirles que se les va a prestar, se les va a realizar una retención porque el servicio que ellos están prestando supera las bases y deben de realizar. Si ellos no socializan y tienen de pronto esa controversia con la persona que te está prestando el servicio, muchas veces es cuando se tiene en cuenta el que la empresa le toque asumir esa retención. Entonces, disminuir esos impuestos asumidos es socializar con la persona que te está prestando el servicio. Sobre todo porque la DIAN a mí me acepta todos esos servicios, todas esas compras que yo estoy realizando para deducírmelos de mi declaración de renta si yo les realizo el procedimiento correspondiente. Y el procedimiento correspondiente es que si me toca hacer la retención, tengo que hacérsela o asumirla o al cliente, pero tengo que hacérsela para que la DIAN me los acepte como deducción de la declaración de renta. Entonces, de pronto mi recomendación, socializar ese tema con la persona que te va a prestar el servicio antes de, y dejarlo claro. Ok, Yeraida. Bueno, Yeraida, nuevamente te queremos agradecer por regalarnos estos espacios. Realmente creo que las dudas pues fueron aclaradas y de pronto pues esperamos tenerte una nueva oportunidad. De pronto, digamos, cualquier asesoría que nosotros necesitemos. Entonces te damos nuevamente las gracias y pues espero que todo haya quedado completamente claro. Listo, no hay ningún problema, Luis. Muchas gracias a ustedes por de pronto permitirme compartir los conocimientos y las experiencias en este tema. Muchas gracias a ti. Feliz noche. Gracias.
Si observamos el último dígito de nuestro NIT y adicionalmente revisamos el calendario tributario de la DIAN, fácilmente podremos establecer que la retención en la fuente deberemos declararla hasta el día 12 del mes de febrero. Es decir, las retenciones que practicamos durante el mes de enero deberemos reportarlas y pagarlas el mes de febrero y tendremos como fecha límite el día 12. Como siempre, recomiendo hacerlo un día antes por lo menos para evitar caídas de sistema, entre otras novedades que por lo general se presentan y resultamos pagando sanciones. Y dicho esto, lo que haríamos sería ir a nuestro mecanismo de firma digital en el portal de la DIAN para proceder a liquidar dicho impuesto. Sin embargo, como dije en un video tutorial anterior, lo haremos bajo Excel, lo cual no difiere mucho del portal de la DIAN. Por tanto, si nos vamos a la pestaña de formularios del portal de la DIAN, podremos descargar el formulario 350, que hace referencia a la declaración mensual de retenciones en la fuente, lo cual para efectos prácticos lo tengo en Excel, en donde podré hacer los cálculos respectivos. No sin antes anotar que en el PDF que descarguemos de la DIAN, podremos encontrar en la parte inferior el instructivo para el diligenciamiento de dicho formulario. Ítem por ítem podremos ir viendo a qué se refiere cada uno de los puntos especificados en dicho formulario. Voy a querer irme por tanto al formulario de Excel y diré que en el año pondré el 2014, por tanto 2014. En periodo y de acuerdo a las instrucciones que se encuentran en el formulario en PDF, podremos establecer fácilmente que cuando hablamos de periodo decimos que son 12, en el caso de la retención en la fuente. Si se tratase de otros impuestos podría variar la cantidad de periodos, sin embargo, en este caso hablaremos del periodo 01, puesto que la retención que vamos a declarar es la correspondiente al mes de enero. A pesar de que la hacemos en el mes de febrero, vamos a declarar retenciones que se refieren a enero y por ello elegiremos el periodo 01. Dicho esto, hablaremos del número de identificación tributaria y por tanto copiaré y pegaré el NIT de nuestra empresa en esta parte, teniendo en cuenta que no podemos cometer errores, puesto que el dígito de verificación en todo caso irá en la casilla final del formulario, es decir que no podemos escribir el NIT en la parte intermedia y que el dígito de verificación quede en medio, sino en la parte final. Aunque esto lo ha mejorado bastante la DIAN en el mecanismo de firma digital. Seguido a ello nos referiríamos al primer nombre, al segundo apellido y demás datos en el caso de que estuviéramos hablando de una persona natural. Sin embargo, como estamos hablando de una persona jurídica que además tiene una razón social independiente, pondremos no en nombre, sino en razón social en el campo 11, la razón social de nuestra empresa, que en este caso es nuestro almacén SAS. Y para diligenciar el código de administración deberemos tener a la mano nuestro registro único tributario RUT y en la casilla 12 encontraremos el código de dicha administración. En el caso de Bogotá por lo general es 32 y lo pondré, sin embargo como dije deberemos tener a nuestra mano el registro único tributario que será quien nos dará la certeza de dicho dato. Además, si habláramos de correcciones tendríamos que diligenciar esta parte de aquí, lo cual en nuestro caso no lo haremos, procediendo de esta manera a diligenciar los valores que afectarán en este caso nuestro formulario como tal. Todo esto no sin antes decir que este formulario lo podremos dividir en ciertas secciones. Por una parte tendríamos las bases referentes a los pagos o abono en cuenta hechos en Colombia, mientras que por otra parte hablaremos de las retenciones como tal para los pagos o abonos en cuenta para el exterior. Como vemos, cuando hablamos de pagos o abono en cuenta para el exterior, únicamente consideramos las retenciones como tal, mientras que cuando hablamos de pago o abono en cuenta nacionales, tendremos por una parte las bases como tal de dichas retenciones y por otra parte tendremos las retenciones que se practicaron en su momento. Tendremos además otra sección para las autorretenciones, para las retenciones practicadas a título del impuesto sobre las ventas, es decir, el IVA, una casilla de subtotales, además el total a pagar, y un dato importante a saber será, en este caso tomaré el PDF, el año en el cual se generó dicho formulario o para el año al cual aplica, y este lo encontraremos en el pie de dicho formulario, en este caso el 2014. Y como punto a favor, en las declaraciones virtuales no tendríamos que preocuparnos mayormente por dicho dato. Y nuevamente en nuestro formulario diré que respecto de la base para los pagos o abono en cuenta a empleados sujetos a retención referentes al artículo 383 del Estatuto Tributario,
No tenemos una base como tal, puesto que a ninguna persona natural o jurídica le realizamos retención por dicho concepto. Adicionalmente, respecto del artículo 384 y la base a que se refiere, tampoco lo tenemos registrado en nuestra contabilidad, por lo que lo dejaremos en cero, no en blanco, sino en cero. Remitámonos al punto 29 para pagos o abono de cuenta a trabajadores por cuenta propia. Recordemos que trabajador por cuenta propia es aquel que percibe ingresos del 80% o más de alguna de las actividades que a continuación denominaré. Teniendo en nuestro caso relevancia el comercio al por mayor y el por menor, de acuerdo a esto me iré a nuestro balance de prueba, o mejor, al libro de Excel de balance de prueba, y en la pestaña del libro de contabilidad en donde tengo organizadas las cuentas por clase, me iré por supuesto a las cuentas en donde controlo todas mis retenciones y por ello será conveniente irme a la cuenta 2365 que en este caso tengo en pantalla. Ahora como punto de partida diré que no será trabajador por cuenta propia ninguna persona jurídica, por lo que todas las cuentas que se refieren a persona jurídica, en este caso PJ, persona jurídica, y así casi todas las cuentas con excepción de las cuentas 2365-2501 referente a la retención de personas naturales del 6%, y por otra parte la cuenta 2365-4002 que equivale a las compras que le realicé a alguna persona natural. Por una parte, recordemos que el señor Pedro Mercado nos prestó un servicio de reparación o adecuaciones locativas, mientras que la señora Sofía Murillo nos vendió mercancía. Por ello, si revisamos nuevamente el listado de los servicios que comprenden las personas trabajadoras por cuenta propia, encontraremos que la adecuación de instalaciones no es un servicio que se encuentra aquí estipulado, mientras que el comercio al por mayor y al por menor sí se encuentran estipulados aquí, y por ello la señora Sofía Murillo entraría dentro de la categoría trabajador por cuenta propia. Por lo que haré a continuación será lo siguiente: voy a colocar una hoja llamada detalle y en ella copiaré el encabezado que tengo en mi libro diario, pegándolo de esta manera, para seguidamente copiar el registro de la señora Sofía Murillo de la cuenta 2365, seleccionando todo el registro como tal y pegándolo. Además adicionaré un ítem en la parte derecha que se llamará base. Y dicha base será el valor bruto de la compra o compras que se le hicieron a dicho tercero. Por ello, para establecerla me iré a mi libro diario de nuestro programa contable o nuestra herramienta contable y filtraré por el tercero Sofía Murillo, en donde si nos damos cuenta, con ello podré establecer fácilmente que la base de dicha compra o el valor bruto de dicha compra fue de 976.500 y por ello copiaré y además pegaré como valor en mi cuadro de relaciones. Lo que haré a continuación será resaltar en primer lugar el monto que ya crucé previamente, por ejemplo en un color verde, y seguidamente verificaré si efectivamente existe alguna cuenta 2365-4002 afectada en algún otro lugar, y como vemos no tenemos más cuentas afectadas. De ahí la importancia de tener organizado el informe por cuentas. Tras lo cual voy a regresar nuevamente a mi formulario y diré que respecto del renglón 29, que además tiene como concepto, en este caso miré el formulario y lo copiaré para pago o abonos en cuenta para trabajadores por cuenta propia. Además especificaré el número del formulario, que en este caso es el 29, el número del renglón, perdón, en donde por una parte tendremos una base que deberemos redondear a el 1000, mejor dicho, a el múltiplo de 1000 más cercano, y por ello 976.000 será 977.000. Y 24.000 también deberé redondearlo a una cifra de miles, y para ello podremos utilizar una fórmula de Excel llamada redondear, en donde el primer parámetro será el valor a redondear y el segundo parámetro será la cantidad dígitos a redondear. Si coloco -3 diré que quiero redondear al 1000, y si coloco -2 al 100, por tanto -3 para redondear al 1000 y enter.
lo cual nos dará un total de 24.000. Voy a resaltar en un formato diferencial esta parte de aquí para tenerla en cuenta más adelante. Y por otra parte diré que para el renglón 29 de mi formulario 350 jalaré el valor que tenga estipulado en la base que previamente calculé. Respecto del renglón número 30, hace referencia a esos pagos que hace la empresa a los empleados vinculados por una relación legal y reglamentaria, pero que no califican dentro de la categoría de empleado, y por ello diremos que como no le retuvimos a nadie que no pertenezca a la categoría de empleado en nuestra contabilidad, pondremos 0 en dicho valor. Remitámonos a la casilla 31, en donde deberemos colocar la base para honorarios y o comisiones, rubro que puedo establecer si me remito a el detallado de mis cuentas. En la cuenta 23651501 para honorarios persona jurídica, retención que le practicamos a los músicos SAS. Y con ello miré a nuestra herramienta contable para posteriormente filtrar por el tercero los músicos SAS, en donde la base equivale a 980.000 y la retención a 107.800. Y en este punto quiero hacer una anotación importante, y es que cuando realizamos compras a un determinado tercero o proveedor y le practicamos retenciones, deberemos reportar la base de dicha retención como es sabido en el formulario. Sin embargo, en aquellos casos en que la compra no supere la cuantía mínima, a pesar de que sobre determinada compra no hayamos realizado dicha retención, por el solo hecho de haberle practicado retención sobre una de las compras realizadas en el mes, deberemos reportar el 100% de lo comprado a un determinado tercero. Es decir, que si a los músicos SAS le hubiéramos realizado una compra, por ejemplo, de 50.000, y en ese caso supongamos que no haya superado la cuantía mínima, es decir, no le hubiéramos efectuado retención, deberíamos reportar tanto los 980.000 como los 50.000 adicionales en la pestaña de bases del formulario 350, sin importar que el cálculo de multiplicar el 11% por dicha base no nos dé 107.800. Y esto debido a que, a pesar de que la base que se encuentra en el formulario no coincida con la tarifa a la cual le hemos aplicado, no quiere decir por esto que nuestro formulario quedó mal diligenciado. Es por eso que siempre deberemos verificar todas las compras que le hayamos realizado en el mes o periodo a un determinado proveedor. Dicho esto, miré a nuestra herramienta contable y lo que haré será copiar toda la línea para posteriormente irme al formulario y en la pestaña de detalle pegaré dicho valor para seguidamente establecer la base sobre la cual realicé o practiqué dicha retención. Y en este caso es de 980.000, por lo cual pegaré dicho valor, tras lo cual copiaré esta línea de aquí para posteriormente pegarla en la parte de abajo y decir que del renglón de honorarios y comisiones tendremos un valor por pagar. Por supuesto, esto equivale al renglón número 31 de nuestro formulario y lo detallaré aquí para más claridad. Y por una parte, querré redondear 107.800 menos 3 para el 1000, lo cual me dará 108.000. Y por otra parte, dejaré 980.000, puesto que es una cifra cerrada. Tras lo cual miré a mi formulario y en el renglón 31 para honorarios y comisiones haré el valor de la base correspondiente. Y con ello miré al detalle de mi balance de prueba para posteriormente proceder a resaltarlo con color verde de acuerdo a como lo venimos haciendo anteriormente. En el renglón 32 de nuestro formulario hará referencia a los servicios y por ello miré al detallado. Y tenemos dos tipos de servicios, uno para las personas naturales y dos para las personas jurídicas, que es del 4%. Y una vez comprobado en mi libro diario que al señor Pedro Mercado y a la litografía digital no les hice más compras, o que no hubo compras sobre las cuales no les practiqué retención para reportarlas en mi base, lo que procederé a hacer será copiar esta parte informativa para posteriormente irme a mi formulario, en donde en la parte de detalle pegaré dichos conceptos, por supuesto pegaré como valores, teniendo en cuenta que tras revisar mi libro diario para el señor Pedro Mercado tuve una compra bruta de 145.000 y para litografía digital
646.552, que tras redondeos nos da estas cifras especificadas aquí y los datos informativos del renglón y el concepto de servicios. Ahora, por supuestísimo que me iré a mi balance de prueba en el detallado para proceder a resaltar los valores que ya crucé, para luego regresarme al formulario y seguir con la parte de servicios y el enlace correspondiente. Voy a enlazar la base como es de costumbre y procederé a liquidar la parte referente a arrendamientos. Miré a detalle y además al detallado de mi balance de prueba, en donde tras verificar en mi libro diario correspondiente que no le hice más pagos a Tensa S.A., procederé a copiar y a llevarme a la parte del detallado de mi formulario dichos valores, para de esta manera establecer que la base de dicha compra fue de 1.500.000, copiando como de costumbre los subtotales respectivos y pegándolos en la parte que corresponde. Sin embargo, esta vez hablaré del renglón 33, en donde el concepto es arrendamientos. Y entre paréntesis, digamos que muebles e inmuebles. Voy a regresar al formulario para arrastrar la base correspondiente, que es de 1.500.000, y seguido a ello me iré al detallado de mi balance de prueba, en donde por una parte resaltaré lo correspondiente a arrendamientos y por otra parte examinaré lo que corresponde a compras. Y para mí es sabido que a Fabriwear Limitada como a la Casa de la Ropa no le realicé más compras en el mes, y por ello copiaré estos valores para posteriormente irme a mi formulario, en donde pegaré como es de costumbre dichos valores. Para evitar confusiones voy a quitarle el relleno a esta parte de aquí, tras lo cual copiaré como es de costumbre el subtotal para posteriormente pegarlo, en donde 34 para compras en general, y diré en la parte del crédito que la sumatoria de 25.000 más 21.000 por concepto de retenciones en compra y menos una devolución que se presentó en algún momento, para un total de 44.250. Sin embargo, gracias a Excel podré redondear esta cifra, por lo que redondear dicho valor y punto y coma para -3 al 1000, lo cual nos dará un total de 44.000. Ahora he adelantado terreno para registrar las bases correspondientes a los dos proveedores y por otra parte le resté lo correspondiente a la nota crédito de la devolución. Es decir, que sumé 1.000.000 más 840.000 menos 70.000 para un total de 1.770.000, lo cual en el formulario, además en el renglón de compras en general, voy a proceder a arrastrar dicha base. Respecto de dividendos y participaciones, no realizamos retenciones, tampoco en rendimientos financieros, tampoco somos entidad encargada de realizar transacciones con tarjeta de débito o crédito, por lo que cero. Contratos de construcción tampoco, enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios tampoco lo hicimos, loterías tampoco y otros pagos sujetos a retención tampoco. Como nota, decir que estos pagos correspondientes a otros pagos sujetos a retención hace referencia a aquellas retenciones que no están enmarcadas dentro de ninguno de estos conceptos específicos y por tanto deberíamos registrar la base en esta parte de acá. Ahora, como dije, es momento de registrar las retenciones como tal en esta parte de aquí, y por ello en cuanto a pagos del artículo 383 no hablaré, por tanto 0, del artículo 384 tampoco y por ello 0, mientras que a los trabajadores por cuenta propia sí les realicé retención y por ello lo que haré en primera instancia será irme al detalle y en pagos o abonos a trabajadores por cuenta propia pondré -44, que es el otro renglón que colabora con dicha afectación, de acuerdo al formulario. Procediendo de esta manera a arrastrar el valor correspondiente a la retención, en este caso 24.000, que es la cifra redondeada. Respecto del renglón 45, recordemos que no lo afectamos, mientras que para honorarios y comisiones sí, y por ello honorarios y comisiones tendrá un amigo de número 46. Por tanto, 31 y 46 se encuentran relacionados y por ello lo que haré será alar dicho valor de la retención, equivalente a 108.000. Ahora, respecto de servicios, lo que haré será irme al detalle y como relacionado del renglón 32 estará el renglón 47 y por ello lo que haré será
arrastrar dicho valor redondeado, en este caso correspondiente a 35.000. Sigo con los arrendamientos, en donde también pondré el renglón número 48 y seguidamente el 34 acompañará al 49 también. Para seguido a ello, irme al formulario como tal, y para arrendamientos arrastraré el valor redondeado equivalente a 38.000, y para compras también lo haré por un monto total de 44.000, completando así los demás registros con cero, puesto que, como dije, en este caso de nuestra contabilidad no aplican. Además, como es sabido, respecto de las retenciones con entidades del exterior, no las practicamos y no las realizamos, por lo que rellenaré todos estos valores con cero. Pasando automáticamente a la pestaña de autorretenciones. Y como es sabido, por ventas no realicé ningún tipo de autorretención diferente a la de CRE. Sin embargo, ese tipo de autorretenciones las declaramos en la parte del formulario correspondiente a dicho impuesto, anotando que las autorretenciones a que hace referencia este ítem corresponden al concepto de renta y no de CRE. Por tanto, por honorarios tampoco autorretuve, por comisiones tampoco, por servicios tampoco, y tampoco por rendimientos financieros. Y tampoco por otros conceptos, puesto que para ninguno de ellos estoy catalogado como autorretenedor a título de renta, dejando en ceros también el renglón 75, puesto que no hubo un periodo anterior en el cual yo practicara o me practicaran retenciones, y de esta manera procederé a realizar la suma de las retenciones totales. Y como dice entre paréntesis, sume desde el 42 al 74 y reste el 75, y por ello igual suma, que es una función de Excel. Sumaré las retenciones, ojo, no estoy teniendo en cuenta las bases, sino únicamente las retenciones. Sumaré un primer rango y pondré punto y coma para poder sumar el siguiente rango que se encuentra en cero, sin embargo lo incluiré hasta el renglón 74. Y seguido a ello, lo que haré será cerrar el paréntesis para posteriormente restar, como dice en esta parte de aquí, los valores que se encuentren en el renglón 75. En este caso no hay, y el total será de 249.000. En el evento en que la sumatoria de todas mis retenciones menos la resta del renglón 75 de un valor negativo, tendré que dejarlo en cero, puesto que en el formulario no se admiten valores negativos. Quiere decir esto que no podré restar un monto mayor al de las retenciones que he practicado. Y por ello pasaré al punto 77, en donde, puesto que no somos gran contribuyente, no pudimos practicarle retenciones al régimen común a título de IVA, mientras que por compras y o servicios a responsables del régimen simplificado sí que lo hicimos, y por ello me remitiré nuevamente al detallado de mi balance de prueba, teniendo en cuenta que las retenciones que le practico por concepto de IVA al régimen simplificado las registro en una cuenta 236701, y en este caso las tengo bastante organizadas, y por ello procederé a copiarlo como es de costumbre, yéndome así a mi formulario, y en el detalle procederé a pegar dichos valores, en donde tendremos que, por una parte, el renglón es el 78. Además hablamos de un concepto específico que voy a proceder a copiar para posteriormente pegarlo en donde corresponde, teniendo en cuenta que redondearé la cifra que me dé de la suma de dichos valores, cerrando un paréntesis por un lado y pasándole el parámetro redondear menos 3 para un redondeo total de 56.000. En este caso, como vemos en el formulario, no me es necesaria la base y por ello voy a eliminar esa celda, mientras que procederé en la pestaña 78 a arrastrar el valor de la retención redondeada para un total de 56.000, mientras que no practiqué retenciones por conceptos de servicio a no residentes o no domiciliados en Colombia, y tampoco tuve retenciones de periodos anteriores en exceso, indebidas o anuladas, rescindidas o resueltas, y por ello un 0. Ejecutando por tanto el subtotal equivalente al renglón 77, 78, 79, y como dice entre paréntesis restando el 80, para un total de 56.000.
En el renglón 82 tampoco realicé ninguna retención por concepto de impuesto de timbre nacional, por lo que el total de mis retenciones brutas será lo que sume el renglón 76, más el renglón 81 y más el renglón 82, para un total de 305.000. Sanciones no habrá lugar en este caso, puesto que el pago lo estoy realizando de manera oportuna y no se me ha notificado alguna falta por parte de la DIAN y por ello colocaré 0, mientras que para el total de retenciones lo que haré será sumar el renglón 83 más el renglón 84 de acuerdo a lo que se estipula entre paréntesis, para seguido a ello arrastrar el valor correspondiente a el renglón 85, que resulta siendo igual tanto en la sumatoria del renglón 83 y 84 respectivamente. Ahora, tras tener ese monto respecto del renglón 86 no diré nada, mientras que para el código de representación adjuntaré un documento en el cual se especifica cada uno de los conceptos correspondientes al código de representación. Y en nuestro caso tenemos un montón de códigos, sin embargo el número 18 será el que valga, puesto que utilizaremos el representante legal principal, y por ello 18. Y respecto del revisor fiscal y o contador, en el mecanismo de firma digital tendremos ayuda respecto a si debemos o no firmarlo con contador o revisor fiscal, dejando como nota que las empresas obligadas a tener revisor fiscal, si revisamos el artículo 203 del Código de Comercio y adicionalmente en el artículo 13, parágrafo 2 de la Ley 43 de 1990, nos especifica tácitamente cuáles son las sociedades que deberán tener revisor fiscal. Y una de esas condiciones es que sus activos sean iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes respecto del año anterior y o sus ingresos brutos hayan sido superiores a 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes de acuerdo al salario mínimo del año anterior. Los demás datos para el pago correspondiente de dichas retenciones estarán estipulados en el mecanismo de firma digital, puesto que podremos pagar en línea en bancos. Sin embargo, el sistema automáticamente nos generará un recibo de código. A continuación, explicamos las novedades del nuevo formulario 350 para el periodo de marzo de 2017 en adelante. El formulario 350 para las declaraciones mensuales de retenciones y autorretenciones en la fuente de los periodos de marzo de 2017 en adelante sufrió modificaciones recientemente. Al comparar el formulario 350 prescrito con el artículo 9 de la resolución 000006 de febrero 3 de 2017 frente al nuevo formulario 350 prescrito con la resolución 000013 de marzo 3 de 2017, que se utilizará para las declaraciones mensuales de retenciones y autorretenciones en la fuente de los periodos de marzo de 2017 en adelante, se observa que, primero, en las casillas 87 y 88 del nuevo formulario 350, el declarante tendrá que informar el código de actividad económica y la tarifa con la cual se practicaron durante el respectivo mes las nuevas autorretenciones especiales a título de renta y complementario, establecidas en el parágrafo 2 del artículo 365 del Estatuto Tributario. El valor base de dichas autorretenciones y la respectiva autorretención serán luego reportadas en los renglones 42 y 66 que se le diseñaron al formulario 350. Segundo, entre los renglones 27 a 41 y 51 a 65 se seguirá solicitando informar los valores base y las retenciones a título de renta que se hayan practicado a los beneficiarios domiciliados en Colombia. De igual forma, en los renglones 27 y 28 ya no se solicita informar los valores base por pagos a empleados, sino los valores base por conceptos de renta de trabajo o por conceptos de pensiones. Por otra parte, en los renglones 34 y 58 se solicitará que se informe el valor base y la respectiva retención en la fuente cuando se realicen pagos por conceptos de regalías y explotación de la propiedad intelectual. Tercero, entre los renglones 42 a 48 y 66 a 72 se solicitará informar tanto el valor base como el valor de las respectivas autorretenciones a título de renta.
Al respecto, en el formulario 350 prescrito para enero y febrero de 2017, los renglones 69 a 74 solo permitían reportar el valor de las respectivas autorretenciones, pero no existían renglones para reportar el valor base de las mismas. Cuarto, entre los renglones 49 a 50 y 73 a 74 se solicitará informar tanto el valor base como el valor de las respectivas retenciones en la fuente que se hayan practicado a terceros domiciliados en el exterior. La sumatoria de las retenciones realizadas por cada concepto se reflejará en las nuevas casillas 95 y 96 de cada página de la hoja 2. Quinto, en el nuevo formulario 350 ya no se solicitará información sobre retenciones de IVA asumidas en operaciones con personas naturales del régimen simplificado. En el formulario 350 que se prescribió para enero y febrero de 2017, la instrucción del renglón 78 indica que durante estos meses no se debe diligenciar dicho renglón, pues el numeral 4 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario fue derogado, eliminando desde el 1 de enero de 2017 practicar este tipo de retenciones. Hoy te vi tan solita y tu mirada me dice que no estás bien. Te juré que siempre estaré, que a pesar del tiempo yo te esperaré. Él nunca supo amarte como yo lo sé. Él no conoce cada espacio de tu piel. Sé que no soy perfecto, pero te diré, él no sabe cómo tratar a una mujer. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas. Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas. Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy. Soy el que te roba un beso en una noche lloviendo. Mojados terminamos haciendo el amor. Mi piel extraña tu cuerpo.